Iniciamos, amigos televidentes, ya está Luis Fernando Torres, como lo habíamos anunciado, asambleísta e integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Bueno, Luis Fernando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, suerte en su partido con el técnico universitario el día de hoy y conmigo suerte en la primera final. Emelec Delfín. Emelec Delfín, así es. En mi caso, estoy seguro que el técnico le ganará la Liga 2-0 esta noche en el Bellavista, como ya le ganó el Macará a Barcelona en Guayaquil 1-0. No se puede quedar atrás. Bueno, vamos al tema de la consulta popular. El tema de la consulta popular ya prendió los motores. El 4 de febrero es la fecha de la consulta popular. Hay 7 preguntas con sus respectivos anexos, 5 que tienen que ver con temas constitucionales y 2 que son plebiscitarias en ese sentido. ¿En medio de qué coyuntura se está llegando a esta consulta popular? ¿Va a constituir un punto de partida esa consulta popular para el gobierno nacional a partir del 4 de febrero? Indudablemente, la consulta popular después del 4 de febrero será un instrumento más que tendrá el gobierno de ganar, por supuesto, el sí, para impulsar algunos cambios y sobre todo para renovarse, porque el resultado de la consulta le permitirá, sobre todo al presidente Moreno, decir que él es el protagonista de un cambio en el país, de ese cambio que tanto estamos esperando los ciudadanos, de ganar el sí, que espero que ganará. Luis Fernando Torres dice tendrá elementos nuevos. ¿Cuáles son esos elementos nuevos? Porque, a ver, Lenín Moreno el 2 de abril, independientemente de la diferencia, gana las elecciones. Es decir, ¿por qué requiere de elementos nuevos para gobernar? Lo primero, como consecuencia de un eventual triunfo del sí, será que ya no habrá la expectativa del retorno al régimen de los últimos 10 años, porque ya no podrá ser candidato a la presidencia el expresidente Correa y otros más. Pero lo que me está diciendo Luis Fernando Torres significa entonces que el eje central de esta consulta es todos contra Correa. No, ese es un tema. El otro tema para mí más importante, y esta creo que es la pregunta trascendental, es la que conlleva la derogatoria de la ley de plusvalía inmobiliaria. Porque una vez que el pueblo diga mayoritariamente que quiere que esa ley se derogue, se abre la oportunidad para generar más empleo y más trabajo en el sector de la construcción. Y allí que esa es la pregunta para que el pueblo entienda que luego del sí se abre la gran oportunidad y el camino para que se pueda invertir en el sector de la construcción y generar empleo y trabajo. Y luego está la otra pregunta. Pero antes de pasar a la otra pregunta, cuando Luis Fernando Torres me habla de la ley de plusvalía, ok, hablamos de que la pregunta está orientada a decir sí o no a la ley de plusvalía, que si es un no es una derogatoria a la ley, pero de parte de las distintas organizaciones políticas no dan como alternativa nada en relación a la lucha contra la especulación del suelo. No me vengan a decir que hay muchas leyes, sí, hay muchas leyes, pero ninguna de las leyes ataca a la gran concentración de suelo, sobre todo en la compra de terrenos rurales para luego urbanizar lo rural y sacar provecho. Bueno, en la antigua ley que establecía el impuesto a la plusvalía, efectivamente estaba regulado el tema. Lo que pasa es que está tan mal concebida la ley de plusvalía inmobiliaria con una fórmula matemática elaborada, digamos, en medio de la especulación matemática, que al final detiene al sector de la construcción, crea problemas en los municipios a la hora de cobrar. El impuesto a la plusvalía tiene que pagarse y de hecho siempre lo hemos pagado. Lo que ocurre es que esta ley, aprobada en diciembre del año 2016, fue aprobada al apuro, en medio de prejuicios ideológicos, y tenemos la consecuencia. Bueno, el sector pero de la construcción está paralizado. no hay una contrapropuesta a eso, es decir, solamente se dice es votar contra la ley de plusvalía y derogarla, pero ¿qué propuesta hay alternativa? Bueno, volver a la antigua ley de plusvalía, el impuesto que estaba consagrado en el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, porque para derogar la ley habrá que esperar que llegue un proyecto a la Asamblea y en ese proyecto deberá establecerse, derógase la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria y restablécese el impuesto a la plusvalía que ya existía. Vamos a la otra pregunta que mencionaba Luis Fernando. La otra importante desde el punto de vista político es la del Consejo de Participación Ciudadana, porque al final aquellos que ahora están en este organismo terminarán sus funciones de triunfar el sí y se instalará un Consejo de Participación transitorio. Allí yo únicamente espero que el presidente Lenín Moreno envíe a los mejores imparciales para que integren el Consejo de Participación Ciudadana y le permitan que este Consejo tenga la oxigenación necesaria precisamente para que sobre los órganos de control haya el oxígeno necesario con el cual se pueda hacer un cambio. Si estuvieron
Cuando hubo la transición de la justicia y la reestructuración de la justicia, cuando se dijo se metió la mano a la justicia y estuvieron en contra de esa metodología, ¿por qué estar a favor ahora en una metodología que es cuasi parecida? No, diferente. Es cuasi, digo. Claro, es cuasi. claro. El Consejo de la Judicatura de Transición fue el instrumento para doblegar a quienes componen la Era justicia. un representante por cada uno de los poderes y había un representante de la Asamblea Nacional Con algo Legislativa. más, con una reforma completa a varias leyes, entre ellas el Código Orgánico de la Función Judicial, reformas con las cuales se introdujo, por ejemplo, la figura de error inexcusable. Ahora es diferente, no es la fórmula más ortodoxa, yo diría que esta no es la mejor, pero es la menos mala para que el Consejo de Participación Ciudadana sea relevado y aquellos designados por el Consejo respondan. A ver, es que tiene dos instancias esa pregunta. El Consejo de Participación Ciudadana definitivo, cuyos miembros serían electos popularmente, esa es la instancia final. Y a lo mejor se explica mucho esa instancia. Pero hay una instancia intermedia, que es el Consejo de Participación Ciudadano de Transición. Y ese Consejo de Participación Ciudadano de Transición va a estar conformado por 7 miembros a partir de 7 ternas que va a enviar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tendrá que designar de esas 7 ternas, pero el tema es la competencia que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana. Transitorio, evaluar con poderes de destitución y seguramente también con poderes de designación a través del mecanismo que se establezca. Sí, la gran discusión. Suprapoderes. Claro, la gran discusión es si este Consejo de Participación Transitorio va o no a sustituir a la Asamblea en su función fiscalizadora. Y si uno lee detenidamente la pregunta, eso no va a ocurrir. La Asamblea va a retener su capacidad para fiscalizar, pero el Consejo va efectivamente a evaluar el desempeño. Y ese es un clamor también ciudadano. ¿Dónde está la diferencia? Ustedes pueden fiscalizar, el otro evalúa su desempeño con capacidad de destitución. Sí, pero al final lo que hace la Asamblea es distinto porque la Asamblea, por infracciones a la ley, enjuicia políticamente y destituye. Pero dadas las circunstancias en las que está el Ecuador y sabiendo que hay vicios en la designación, no de todos, pero de la mayor parte de miembros de los órganos de control, se requiere urgentemente una operación quirúrgica que permita sanear estas instancias. Por eso, yo lo que demandaré, una vez que apruebe el sí, es que el presidente Moreno no envíe a solemnes desconocidos amigos del amigo, sino a personas conocidas que tienen un nombre que defender para que actúen desde ese Consejo con la Constitución en la mano. Ahora, eso es lo que me dice Luis Fernando Torres, la verbalización de lo que cree Luis Fernando Torres. Pero la experiencia es que cuando ha existido estos temas que llegan a la Asamblea Nacional, comienzan a bloquearse en términos de votos porque se requiere votos para poder designar. Y en ese sentido ahí comienza la negociación. El Ejecutivo ha conversado con Luis Fernando Torres, el Ejecutivo ha conversado con la organización política que representa a Luis Fernando Torres, tanto en el movimiento político de Tungurahua como de los socialcristianos, como para ponerse de acuerdo en la designación o llegar a un consenso sobre la designación de estos 7 representantes en caso que gane el sí. Ni una palabra. Jamás hemos conversado sobre estos temas. Pero en la propuesta de reforma a la Constitución que trae la consulta popular se dice que el presidente envía la terna. Si en un tiempo X la Asamblea no se pronuncia, resulta nombrado el primero de la terna. Por eso es que el presidente Moreno va a tener todo el poder en la designación. Y el único llamado que le haremos los ecuatorianos será que designe no a solemnes incógnitos, sino a personas públicas, conocidas, con trayectoria, que tienen una trayectoria y un nombre que defender. ¿Quién debería llevar la designación de las nuevas autoridades de control una vez que vayan venciendo el plazo o de acuerdo a la acción del Consejo de Transición? Es decir, ¿sería el Consejo de Transición o habría que esperar al Consejo Definitivo? Bueno, veamos cuánto tiempo dura el Consejo de Transición. Ojalá sea una transición que no pase los 6 meses. Porque si se prolongara por cualquier artificio legal, la situación ciertamente se complicaría y no podría este Consejo de Transición nombrar y designar definitivamente. Si se prolongara más allá de 6 meses, me dice Luis Fernando Torres, ¿significaría que perdería legitimidad del Consejo de Transición en caso que gane el sí? Efectivamente podría ocurrir, Helio, porque
La transición se entiende, no transición de 3 o 4 años, sino una transición de 6 meses. Y luego tendrá que integrarse ese nuevo Consejo de Participación elegido por el pueblo. Ya era hora de terminar con un Consejo de Participación de corte corporativista como el que tenemos, un invento venezolano, chavista, implantado en el Ecuador, para tener un consejo distinto. Y la propuesta que hace el presidente Moreno es sensata, que sea el pueblo el que designe a quienes integren ese consejo. El único problema que tiene la designación es que excluye a cerca de un 60% de ecuatorianos, porque no podrá ser candidato al consejo ningún ecuatoriano que sea adherente o miembro de una organización política. Y de lo que se conoce, cerca de unos 8 millones de ecuatorianos son adherentes o afiliados por la multiplicación de firmas últimamente para poder conformar partidos y movimientos. Y de nada sirve que se desafilie porque establece un periodo anterior, es decir, no puede haber estado hasta algún tiempo antes de la designación. Claro, pero igualmente allí viene el gran problema. Creo que esa es una equivocación de la pregunta por la exclusión masiva de adherentes y afiliados. Pero ya la pregunta está jugada. Está jugada, pero es mejor que el pueblo designe a que se integre el Consejo como se ha venido integrando. Luis Fernando Torres, político desde hace muchos años, me decía fuera de cámara que hoy hacer política en el Ecuador es tremendamente complicado por la cantidad de riesgo que esto conlleva. Es decir, si el tema lo glosa, no tienen capacidad de reacción. Y también me hizo un comentario en relación a lo que pudiese pasar el día de hoy en términos de la sentencia o exculpación del vicepresidente y otras personas más. ¿Por qué, a criterio de Luis Fernando Torres, existe tanto riesgo de hacer política en el país? Bueno, por el nivel de prohibiciones. Yo inicié mi actividad pública en 1990 como legislador de la provincia de Tungurahua. Era muy joven, tenía entre 26 y 27 años, y no había el nivel de prohibiciones que ahora existe. Y con tantas prohibiciones, alguien que se dedica a hacer política correctamente y frontalmente, como he hecho yo toda mi vida, y por eso nunca ni siquiera me han impuesto una sanción administrativa, los riesgos son definitivamente mayores. En el caso, por ejemplo, de aquellos que administran fondos públicos, puede en un momento aparecer una glosa por cualquier circunstancia, no solamente por acción, sino por omisión, con el agravante de que debido a cambios en la legislación de la Revolución Ciudadana, ahora ni siquiera pueden defenderse bien los funcionarios públicos. Y en el caso del vicepresidente, la situación va a ser interesante este día porque su sentencia no solamente va a ser anunciada por los jueces en la sala de audiencias, sino que de lo que se conoce, alrededor de la Corte habrá unos cuantos miles de ciudadanos que efectivamente claman por lo que suele clamar el pueblo organizado en estos casos, sentencia y condena que espero que efectivamente se vea. Pero más allá de los efectos mediáticos, que de hecho lo hay, un tema como el día de hoy va a sentar precedentes jurídicos, va a sentar jurisprudencia y en el tema de la omisión va a ser tremendamente subjetiva para el relacionamiento con asociación ilícita. Bueno, lo curioso es que el delito de asociación ilícita por el que se le juzga al vicepresidente y a otros más es el delito regulado en el antiguo Código Penal, en que la asociación ilícita es un delito por sí mismo. Y claro, la defensa del vicepresidente dice que no hay la prueba del beneficio económico. Inclusive están cuestionando en la defensa del señor Rivera la reparación, porque dicen cómo quiere que repare si no han probado que se ha llevado el dinero 13, 12, 5, 6. De allí entonces que va a ser importante la sentencia de los jueces para entender cómo se ha configurado el tipo penal que permita sancionar en el evento de que se sancione, como espero que ocurra. Luis Fernando Torres, muchas gracias por estar con Igualmente. nosotros y suerte con su técnico. El técnico 2-0, como Macarón le ganó a Barcelona, en Guayaquil 1-0. ¿Y Emelec, Delfín? Yo creo que Emelec empata o gana. No, empata o gana. No, pues no diga eso, pues Emelec tiene que ganar. Bueno, gracias Luis Fernando Torres. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con Luis Verde Soto, analista político, para seguir analizando esta coyuntura política. El día de hoy no es cualquier día, por cierto. El día de hoy es un día intenso por toda la coyuntura que estamos viviendo. Venimos de inmediato.